Cordial saludos compañeros y tutor, mi nombre es Hamilton Arévalo Álvarez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEA Ocaña. Este video corresponde al curso Computación Gráfica y a la actividad 3. Doy inicio a la explicación del código. Inicio con la figura del cubo. Para el cubo creamos dos clases, una clase llamada cubo y otra clase llamada panel. La clase cubo extiende del método JFrame. Dentro de esta clase tenemos un constructor llamado cubo que contiene estas propiedades, estas líneas de código, que son las que van a generar la caja donde se va a dibujar cada una de las figuras. Entonces tiene propiedades como el setTitle, que es el título de la caja, el setSize, el tamaño, el setResize, que es para permitir de que cambie el tamaño de la presentación, algo así como lo que estoy haciendo en este momento. El setDefault Close Operation, que es para permitir cerrar la caja, el setVisible, que es para que se dé la visualización de la caja como tal, y también la declaración de la clase panel, que es la que contiene el código que genera la figura, y lo agregamos para que se dibuje. En el método main, que es el primer método que busca nuestro intérprete del código, se ejecuta la clase cubo y se le da visibilidad a esta como tal. En la clase panel, esta clase extiende del método jPanel y dentro de él hay una función llamada paint que recibe el parámetro de tipo graphing llamado j. Aquí declaramos el graphing 2D y comenzamos a generar con cada una de estas líneas la figura del cubo como tal. En esta primera línea tenemos el primer cuadro, que lo inicializamos en la posición de X50 y de Y300 y le damos un tamaño y finaliza el punto en el punto 150 y 300. Y así sucesivamente, pues aquí iniciamos en el punto anterior, este es el punto siguiente y con este como tal generamos la primera cara del cubo. Estas líneas de código representan la cara del fondo del cubo y las líneas diagonales son las que hacen la conexión del cuadrado frontal con el cuadrado que está al fondo. Entonces, por ejemplo, con estas dos líneas, con esta línea conectamos la primera esquina de la cara del cubo con la siguiente, con la del cubo que está al fondo, y así sucesivamente cada una de estas líneas. Aquí definimos el pincel como el grosor que vamos a utilizar, lo instanciamos, es decir, lo ejecutamos dentro de la caja como tal y empezamos a dibujar lo que es el primer cuadrado, el segundo cuadrado que estaría al fondo y las líneas diagonales. Una muestra de la funcionalidad del cubo sería esta. Entonces esperamos un momento a que se ejecute el código. Una vez que se ejecute, aquí tenemos la muestra. Esta sería la primera figura. Pasamos a la siguiente, que sería la mariquita, que también está con las mismas propiedades que declaramos en el cubo para generar la caja que va a contener la figura como tal. Son exactamente las mismas. ¿Qué es la diferencia de este? Que cambian los nombres y ya. Y en la clase JPanel, que es donde generamos la figura como tal de la mariquita, hacemos lo mismo del proceso del cubo. Instanciamos lo que es la primera línea que nos va a permitir permitir que la figura se dibuje y se pinte como tal, y comenzamos a generar las figuras. Por ejemplo, aquí declaramos una variable de tipo elipse 2D, que esta
librería pues la importamos para que nos pueda funcionar. Decimos en qué punto va a iniciar y de qué tamaño va a ser, tanto de ancho como de alto. Declaramos el pincel, lo instanciamos dentro de la variable y creamos el primer relleno, que es el círculo rojo. Entonces decimos que va a ser de color rojo, este como tal, figura principal, y lo dibujamos. Después empezamos a dibujar cada uno de los detalles, como por ejemplo el círculo central que está en el abdomen en el caparazón de la mariquita. Lo instanciamos aquí, decimos que va a iniciar en el punto 175 de X y 175 de Y, y va a tener el ancho de 50 y el alto de 50. Le definimos el color y lo dibujamos. Este es de tipo fill, no es de tipo drop, porque de tipo drop es solo lineal y el de tipo fill quiere decir que es relleno del color que declaramos aquí. Luego la línea central, la que define las alitas de la mariquita, la definimos acá con esta línea, la dibujamos de tipo drop para que sea lineal. Luego empezamos a dibujar lo que son los círculos amarillos que dan el detalle de las alas. Este sería el código correspondiente, que es nuevamente de tipo Ellipse 2D. Generamos cada uno de los círculos, damos un color amarillo, lo dibujamos y luego damos un contorno de tipo black, es decir, negro, y lo dibujamos. Y así sucesivamente con cada uno de los círculos del caparazón. Los vamos definiendo, que es los únicos valores que cambian, la posición donde se va a encontrar en el eje X y en el eje Y. Así hasta armar 6 círculos. Después damos el detalle del ojo derecho, que sería el siguiente. Este código es copy-paste del anterior. Definimos las posiciones, es la única parte que cambia, la posición y el tamaño. Lo mismo con el ojo izquierdo, lo mismo con la pupila que aparece, la antena como tal. Son círculos, las paticas más círculos que va cambiando la posición y el color. Lo mismo con las patas, a ver, el contorno de las patas, que aquí lo dibujamos de tipo drop para que sea lineal. Las líneas de las patas que hacen la conexión con el cuerpo. Entonces esta sería la línea 1 y así sucesivamente hasta llegar a la patica 6. Las líneas curvas de las antenas, aquí yo utilicé un ARC 2D y lo importé para dibujar lo que es la curva de esta. Como es nueva, pues lo voy a explicar. Doy la posición inicial, que es en X y en Y, que es esta. Luego doy el tamaño del que quiero que sea y luego le digo en grados dónde quiero que comience y dónde quiero que finalice y le doy una instancia de ejecución. Y lo mismo, lo dibujo de tipo lineal. Y la boca pues se hace con lo mismo, solo que aquí se le agrega el tema de una sonrisa. Ejecutamos la funcionalidad. Esperamos y ahí está la figura de la mariquita. Vamos cerrando esto que no necesitamos mostrar por el momento. En la clase del gallo, para dibujar el gallo como tal, es la misma secuencia en la clase principal donde está el main, es la misma secuencia, lo que cambia es la información del título. JPanel, que es donde hay código nuevo, es donde tenemos cómo se dibuja la figura. Tenemos una nueva clase que no hemos visto que se llama Polygon. Importamos esa librería, declaramos la variable de ese tipo que se llama cuerpo y agregamos lo que son los puntos iniciales donde queremos que comience a dibujarse el polígono. Este es el cuerpo del gallo, que es de color verde. Lo iniciamos en el eje X, que sea en el punto 225 y de igual forma en el punto Y. Luego generamos donde quiero que termine la inicialización de este primer punto. Terminarían estas coordenadas y así sucesivamente. El siguiente punto pues inicia donde terminó el anterior
y finaliza en el punto nuevo que se declara hasta generar la figura que se desee, que en este caso es un polígono. Entonces luego decimos de qué color quiere que sea y luego decimos si queremos que sea de tipo relleno o de tipo lineal. En este caso es de tipo relleno con fill polígono. Y recibe como parámetro el cuerpo como tal, la variable cuerpo que fue la que acabamos de generar. Lo mismo hacemos, todos son polígonos. Con el cuello del gallo vamos instanciando donde quiere que aparezca el cuello. Solo cambiamos el color y obviamente las coordenadas de cada punto. Y así sucesivamente con la cabeza, con la cresta, con la barbilla, con la cola del gallo y con todas las figuras geométricas que hacen la composición de esta figura. Vamos a darle ejecución y nos vamos a dar cuenta de la figura que generamos al final, que es la de un gallo, y quedó así. Cerramos y pasamos ahora con la figura del tren. Lo mismo, en la clase principal donde tenemos el main, es el mismo código anterior que usamos como base para todos. No es necesario explicarlo y pasamos a JPanel, a Panel, donde tenemos lo que genera la figura como tal. Tenemos la figura inicial que es la cabina, que es de tipo rectángulo 2D, es un rectángulo donde damos los puntos de inicio. Esto ya lo expliqué anteriormente, cómo quiero que sea el ancho y cómo quiero que sea el alto. Lo dibujamos de tipo lineal, no necesitamos definirlo en color. Lo mismo pasa con el resto de composición de la cabina. En este caso pues ya no usamos un rectángulo sino un polígono. Así como hice con el gallo, defino la figura como quiero que quede y la dibujo. Otra parte de la cabina que es otro rectángulo, la dibujo. La cabina hasta aquí es donde tenemos la defensa y tenemos un rectángulo. Luego tenemos lo que son los cilindros, lo que dibujan como la parte frontal del tren. Este sí es una propiedad que no hemos visto que se llama Round Rectangle 2D. Importamos esa librería, definimos la variable y definimos cómo queremos que sea esto. Esto básicamente es un cuadrado al que le podemos aplicar círculos. Definimos al igual que el cuadrado del punto inicial en X y el punto inicial en Y, el ancho del que queremos que sea y el alto, y el tamaño de curvatura en píxeles, que sería el siguiente. Y así hacemos con cada uno de los cilindros, que en este caso serían 5 cilindros. Luego los dibujamos con drag y así pasamos con cada una de las figuras. Aquí ya está el chasis, que es de tipo rectángulo, las llantas, que es uno de tipo elipse 2D, que es un círculo. En este caso lo dibujo. Lo mismo con la defensa, la lámpara, el exhausto y la figura del vapor. Ejecutamos el código y vamos a ver la figura del tren como tal, que sería la siguiente. Bueno, esto sería todo por el momento, espero sea de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.